Bien, ahora sí vamos a dar inicio a esta nueva sesión de clases. Buenos días con todos ustedes. Ya estamos empezando esta segunda clase semanal virtual del curso correspondiente a la cuarta semana de clases, la que sería la 11ª clase del ciclo 2025-1. Siempre con la tolerancia necesaria para corregir problemas y fallas y solucionar situaciones adversas imprevistas. En esta clase seguiremos desarrollando el tema de funciones especiales con los detalles necesarios. Pero antes de eso, tomaremos la asistencia debida. Así que presten atención a la llamada de sus apellidos para responder prontamente la llamada de asistencia. Si tienen problemas de micrófono, pueden responder por el chat del Zoom. O en su defecto, comunicarse con su delegado del curso para que pueda responderle por única vez la llamada de asistencia a manera de justificación. Siempre con las recomendaciones del caso de que al escuchar su apellido, usted responda primeramente diciendo su apellido para poder identificarle. Y después ya puede decir la palabra presente. Así que atentos a la llamada de asistencia. Acevedo, Albitis, Alcántara, Alcántara presente. Ancajima, Ancajima presente. Apolinario, Apolinario presente. Azorza, Azorza presente. Aucacusi, Aucacusi presente. Álvarez, Álvarez presente. Auquipuma, Oquipuma Quispe presente. Ayala, Ayala presente. Barrera, Barrera presente, profesor. Berrospi, Berrospi presente. Bonifacio, Calderón, Calderón presente. Canchanya, Caña presente. Capillo, Capillo presente. Carvajal, Carvajal presente. Casimiro, Casimiro presente. Cayetano, Cayetano presente. Chente, Gente presente. Chávez, Chávez presente. Chihuán, Chihuahua presente. Chumpen,
Chumpen presente. Chuquitarqui, Chuquitarqui presente. Cortijo, Cortijo presente. Díaz, Durán, Flores, Flores presente. García Ingarruca, García presente. García Pérez, García Pérez presente. García Pérez presente. Giraldo, Giraldo presente. Gonzalo, Presente. Huamán Choque, Román Choque presente. Huamán Ventura, Huamán Ventura presente. Larico, Lazarte, bueno, han respondido a la llamada de asistencia 30 alumnos. Profesor, En disculpe, buenos días. los próximos momentos se incorporen el resto del alumnado. Profesor, disculpe, buenos días. Estaba presente, solo que se fue el internet. ¿Su apellido cuál es? Díaz Patiño. Bueno, como se dijo por el chat del Zoom, seguimos viendo el tema de funciones especiales. Vamos a compartir la información sobre funciones especiales. Ahí está en pantalla. Vamos a esperar que la pantalla se actualice. Bueno, ahí está el tema, entonces, el tema de la clase de ahora, funciones especiales. Entonces, son llamadas funciones especiales por las propiedades matemáticas que presenta. En cambio, las funciones elementales son por la estructura de estas funciones. Entonces, estas funciones están agrupadas en varias categorías. La primera sería las funciones crecientes y decrecientes. Entonces, sea una función definida en su dominio de R en R, decimos que f es una función creciente cuando cumple esta propiedad matemática. Para toda x1 y x2 que se encuentra en el dominio de la función, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 también es menor que f de x2. En otras palabras, es una función que preserva el orden. Es decir, la forma como están ordenados los valores en el dominio se mantiene en sus respectivas imágenes, en el rango. Mantiene la orientación del signo de desigualdad. En resumen, preserva el orden. Lo que ocurre en el conjunto del dominio también ocurre en cuanto al orden en el
la imagen. Es como que uno pone un objeto en el aire o pone dos objetos en el aire que están ordenados de alguna forma, y cuando usted pone un foco arriba, en el piso se ve la imagen de esos objetos en el mismo orden que está arriba. Entonces, por eso que le decía, preserva el orden. Y como su nombre lo indica, entonces son funciones que se usan justamente para preservar el orden. Cuando uno quiere hablar de temas que no son matemáticos, por ejemplo, en los últimos días se ha estado hablando del orden de la seguridad ciudadana, del orden que es función primordial de la policía. Entonces, uno de los objetivos o del fin o del rol de la policía es preservar el orden. Y entonces, en esa preservación, toma decisiones, sea la Policía Nacional del Perú o el Ministerio del Interior, para que se preserve el orden. Y a veces esas decisiones pueden ser ir en contra de las protestas, repeler las protestas o lanzar bombas lacrimógenas con el fin de preservar el orden. Pero a veces esas decisiones no preservan el orden, sino más bien el orden se desarma y genera pues, muertes, como ha ocurrido en los últimos años en nuestro país. Pero el objetivo es preservar el orden. Igual como los poderes políticos o la presidencia, su objetivo es preservar el orden. Pero a veces se utiliza mal la función. Y en vez de preservar el orden, genera desorden. Ahora, en forma similar, una función es decreciente cuando no preserva el orden. Es decir, cuando se cumple esta propiedad matemática. Para toda x1, x2 que se encuentre en el dominio de la función, cuando x1 es menor que x2, le aplico la función f, no mantiene el orden. Es decir, f de x1 ahora es mayor que f de x2. Entonces, en resumen, como dice ahí en la pantalla, en mayúscula, no preserva el orden. Cuando se aplica funciones o relaciones a cierta situación, digamos, de la vida, y el orden se invierte, entonces es porque esa función que estamos aplicando no es la adecuada, porque no está preservando el orden, está invirtiendo. Entonces, esa es la definición matemática de la función decreciente. Como estamos haciendo mención verbalmente, esta palabra orden no solo se refiere al orden matemático, sino a cualquier tipo de orden, solo que en órdenes de tipo social, no matemáticos, se requiere más investigación para buscar funciones apropiadas que se puedan aplicar en resolución de problemas no matemáticos. Pero la teoría perfectamente encaja en el tema matemático. En el tema no matemático hay que investigar. No solo se debe aplicar fríamente la matemática, sino acompañado de otras decisiones, de otros complementos para que la matemática pueda ser implementada en problemas no matemáticos. Si eso fuera así, ya muchos problemas del país y del mundo entero se estarían resolviendo, pero si aún no están resueltos es porque hay que investigar. No solo es aplicar ciegamente la matemática, sino acompañarlo de otros conceptos multidisciplinarios, como las ciencias sociales, la filosofía, problema policial y una serie de temas que no es parte de la matemática.
Ahora, variantes de esta definición. Ahí tenemos 4 variantes, como ustedes ven en pantalla. La nota 1 dice, cuando x1 es menor que x2 y al aplicar la función f de x1 es menor o igual que f de x2, entonces esta es una variante porque la definición es x1 menor que x2, entonces f de x1 menor que f de x2 para que preserve el orden. Pero aquí hay un menor igual. Entonces, cuando es un menor igual, se dice que la función es no decreciente. La palabra o la frase no decreciente no quiere decir que crezca. O sea, el hecho de que uno no decrece no significa que esté creciendo, sino que puede ser constante o puede ser creciente. Pero no se puede decir con seguridad creciente. La segunda variante, si x1 es menor que x2 y al aplicar la función f a ese conjunto, f de x1 sale mayor o igual que f de x2, entonces es esta definición, pero solo que en la consecuencia no dice mayor, sino dice mayor o igual. Entonces, a estas clases de funciones se le llama función no creciente. Igual que la anterior, el hecho de que no crezca no significa que esté decreciendo. Entonces, puede ser que esté decreciendo, pero también puede ser que sea constante, es decir, que ocurra la igualdad, porque recuerden, menor o igual es eso, menor o igual. Entonces, en el caso de la nota 1, crece o igual, o sea, constante. Y en el caso de la nota 2, mayor o igual es mayor o igual. Es decir, decrece o igual. Es decir, decrece o es constante. La tercera variante es si x1 es menor que x2 y las imágenes son iguales, f de x1 igual a f de x2, entonces la función no crece ni decrece. Es decir, es una función constante. Su gráfica es una línea horizontal. Entonces, se mantiene constante a lo largo de su dominio. Y la cuarta variante, cuando una función o solo crece o solo decrece, pero no ambos, decimos que la función es monótona. Monótona en el sentido general. Si uno va al diccionario, ¿qué significa monótono? Algo que no cambia. Algo que tiene la misma rutina. No cambia, no varía. Entonces, cuando no varía, no cambia, es rutinario, entonces es una función monótona. Ahí he puesto la letra O bien negrita, porque o solo crece o solo decrece, esa es una disyunción exclusiva. Recuerden que hay disyunción inclusiva, donde es verdadero si uno de los dos es verdadero, pero también puede ser ambos. En la disyunción exclusiva, como ustedes recordarán por lógica, solo sale uno verdadero y el otro es falso, o al revés. El primero es falso y el segundo es verdadero, pero nunca es ambos en forma simultánea. Ahora, para entender esta primera categoría de función especial, vemos los ejemplos. Recuerden, ejemplos son dados para entender la teoría. Posteriormente haremos ejemplos pensando en la práctica 1. Pero primero, ejemplo para entender la teoría. Y además, cuando se explica esos ejemplos, ahí mismo explicamos cuál es el orden correcto que uno debe desarrollar
para que en la prueba tenga acceso al puntaje máximo. O sea, cuáles son las justificaciones, cuáles son el procedimiento que se debe seguir. Entonces, ahí está el primer ejemplo en pantalla. La función f de x igual 3x cuadrado. Es una función simple, fácil, pero el objetivo es explicar el orden correcto, el procedimiento correcto, para que el alumno tenga acceso al puntaje completo y no se le quite puntaje por errores de planteamiento, por errores de sustentación o de razonamiento. Entonces, ambas definiciones de funciones crecientes y decrecientes tienen la misma hipótesis. Miren, hipótesis. Función creciente. Hipótesis. Función decreciente. Hipótesis. Función no decreciente. Hipótesis. Función creciente. Función no creciente, perdón. Hipótesis. Función constante. Las 5 clases de funciones de esta categoría tienen la misma hipótesis. Es decir, para responder el ejemplo 1, parto de la misma hipótesis. Y según como me salga la consecuencia, diré creciente, decreciente, no creciente o constante. Pero tienen la misma hipótesis. Entonces ahí está. Sea A menor que B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar f de x1 y f de x2. En el caso del ejemplo, hallar f de A y hallar f de B. Luego, ¿qué tengo que hacer? Hacer la resta de fx1 menos fx2. En el caso del ejemplo, f de A menos f de B. Porque según como sea la resta, si la resta es menor que 0, creciente. Si la resta es mayor que 0, no decreciente. Si la resta es menor o igual que 0, no decreciente. Si la resta es mayor o igual que 0, no creciente. Si la resta vale 0, constante. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué hago la resta? ¿Y por qué no comparo f de A con f de B y B quién es menor? También, pero ya hemos dicho que en matemática, siempre que hay una desigualdad, o que tiene que verificar una desigualdad, o inclusive igualdad, lo mejor es pasar todo a un lado, izquierdo o derecho, y luego ahí hacer las operaciones matemáticas, de factorización, simplificación, todo lo que es álgebra. Estamos como usted mantiene en la izquierda una expresión, derecha otra expresión, y al medio una desigualdad, y usted hace ahí la operación, puede tener errores. Y de hecho, hay ejemplos, hay ejercicios que uno no se da cuenta, pero comete errores. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la sugerencia, la recomendación que estamos dando de pasar toda la izquierda, y en la izquierda se hace todas las operaciones, todos los cálculos, todas las simplificaciones que sean necesarias. Ahí hay menos posibilidad de error. Entonces, recuerden, ejemplo fácil, pero estamos indicando qué pasos usted tiene que hacer para tener acceso al puntaje máximo, que es que no tiene errores en el procedimiento. Cómo es que está justificando, argumentando cada paso que da en la resolución del problema. Entonces, cada paso, sustentación. Entonces ahí está, calculo f de A, calculo f de B, y hago la resta. Y me sale 3a cuadrado menos 3b cuadrado. Como ven, está a la izquierda. Entonces, ahí es donde hago operaciones. Por ejemplo, factorizo. Uso productos notables. Ahí está. Y ahora uso la hipótesis. Mi hipótesis dice que A es menor que B. Es decir, si A es menor que B, significa que
A menos B es negativo. Pero A más B no se sabe porque yo no sé si A es positivo o negativo. Solo se sabe que A es menor que B. Ahí está, entonces ahí está bien. Sale 3A más B por negativo. Pero 3A más B por negativo no sabemos si es positivo, no sabemos si es negativo, no sabemos si es igual a 0, no sabemos si es menor o igual. ¿Por qué? Porque depende de cuánto valga A más B. Y no sabemos, porque lo único que sabemos es A menor que B, pero no sabemos cuánto vale A más B, si es positivo o negativo. Entonces, aquí viene la segunda enseñanza. Cuando usted se encuentra ante este problema, usted no puede responder en la prueba, no se sabe. Y es verdad, no se sabe. Pero así no se debe responder. Así como dijimos que no se debe responder en pregunta de operaciones con funciones elementales, no se debe responder con valor absoluto, con máximo entero o con función signo, sino que debe aplicarse la teoría y eliminar de alguna forma correcta el símbolo de valor absoluto, el símbolo de máximo entero y el símbolo de signo. Si no se logra eso, significa entonces que sus 4 puntos valdría 3 puntos, 3.5, según la dificultad de la pregunta que usted quiere simplificar esas clases de funciones. Repito, está prohibido, no es posible, no se permite que el alumno, como parte de la respuesta de una pregunta de operaciones con funciones, dominio o rango, responda con el símbolo de valor absoluto, ni máximo entero, ni función signo. Puede ser polinómico, puede ser trigonométrico, puede ser racional, puede ser algebraico, pero menos esas 3 clases de funciones. Y entonces, como tenemos la definición del valor absoluto, del máximo entero, de la función signo, hay que partir el intervalo donde están definidos. ¿Para qué? Para que se elimine ese símbolo y salga lo que estamos sugiriendo que salga: polinomios, racionales, trigonométricos, logarítmico, de repente exponencial, pero que no salga valor absoluto, máximo entero, ni función signo. Igual también en esta parte del curso. No se puede responder, no se sabe. Y usted puede reclamar, pero sí es verdad, no se sabe. Correcto, es verdad, no se sabe. Pero estamos pidiendo que no responda de esa forma, para tener acceso al puntaje completo. Y si no responde así, entonces tiene 3.5, tiene 3 puntos, tiene 2.5, según la gravedad de lo que está resolviendo, de la dificultad de la pregunta que está resolviendo. Ahora usted dirá, pero si yo quiero tener acceso al puntaje completo y le sale no se sabe, ¿cómo respondo? Ahí viene la segunda parte. En ese caso, tengo que hacer estudio de subcasos. Por ejemplo, cuando el subcaso 1, A mayor que 0 y A menor que B, en ese subcaso 1, otra vez aplico lo anterior y me sale 3 por más y por menos, el cual es menos. Ahí está, ¿no? Entonces, en ese subcaso, la función es creciente porque preserva el orden. Sale menor que 0. Subcaso 2, A y B de signo contrarios, es decir, A menor que 0 y 0 menor que B. Recuerden, en los subcasos debe cumplirse la hipótesis, sino que estamos partiendo en subcasos. Entonces, f de A menos f de B saldría 3 por A más B y por menos A no se sabe. Entonces, en el subcaso 2 aún se mantiene no se sabe. Pero recuerden, estamos analizando, aún no estamos respondiendo. O sea, estos son estudios de casos, pero todavía no estamos respondiendo, solo estamos haciendo nuestros cálculos. Pero, claro, usted lo está viendo, pero cuando usted da su prueba, usted está en su carpeta, yo estoy adelante y usted está resolviendo y yo no estoy viendo su respuesta.
Recién cuando usted me entregue su hoja, veré su respuesta y ya veré sus conclusiones, pero mientras tanto usted lo está resolviendo, pero no está dando la respuesta. Por lo tanto, este tren no se sabe, ante sus ojos, pero no está ante mis ojos. Y en su caso 3, ahí está, cuando A es menor que B y menor que 0, o sea, ambos son negativos, ahí reemplazo y me sale mayor que 0. 3 por menos, me sale más. En otras palabras, f de A mayor que f de B y la función es decreciente. Entonces, finalmente, cuando ya usted analizó los casos, ¿qué tiene que responder? Usted tiene que responder las cosas positivas. Usted tiene que decir, solamente cuando A y B cumplen la hipótesis y además son negativos o no son positivos, la función es creciente. Y solamente cuando se cumple la hipótesis y A y B son negativos, la función es decreciente. O sea, usted solo responde la respuesta que tenga en forma concluyente, que es el caso 1 y el caso 3. En su caso 2, usted no lo responde. O sea, eso está en su análisis que yo voy a ver, pero usted no responde. ¿En qué sentido? Acá. O sea, ahí está el estudio de los casos. Y aquí voy a responder la pregunta. Aquí voy a responder. Y aquí voy a responder. Aquí tengo respuesta. Recuerden que teoría previa hay 3 partes. La parte conceptual, que vale 25% más o menos, si está bien la parte conceptual. El procedimiento, que vale 70% si está bien realizado, es decir, todo justificado en el orden correcto, y la respuesta, que vale 5%. Entonces, teoría. Esto acá, usted tiene que poner esto aquí. Lo que está encerrado en el R4 es la teoría, tanto para creciente como para decreciente, como para no decreciente, no creciente y constante. Como tiene la misma hipótesis, usted pone para toda x1, x2 que se encuentre en el dominio, si x1 menor que x2, usted pone flecha. Entonces, y pone los 5. Lo de arriba, creciente. Lo de abajo, decreciente. Menor o igual, no decreciente. Mayor o igual, no creciente. Y igual, constante. O sea, en una sola línea o de una sola vez, pone las 5 definiciones. Porque no sabemos cuál de los 5 va a salir. Entonces, con solo con eso, ya tiene 25% del puntaje. Ahora, no se requiere de razonamiento, solo se requiere de memoria, de recordar estas definiciones matemáticas. Entonces, ahora, desarrollo, procedimiento, ahí está. Procedimiento sería todo este proceso, todo esto es procedimiento, porque aquí se puede observar que el alumno está aplicando la teoría y segundo, está razonando, está analizando. Está analizando. Profesor, disculpe. Sí.
el alumno Bonifacio ha tenido problemas con su conexión, pero ya se ha podido conectar. ¿Se le podría Correcto. colocar asistencia? Ya en su momento, de todas maneras, por más que sea justificable digamos, la tardanza o igual, en OCE se pone la asistencia completa, Ya. porque ya dijimos que es por la parte legal, pero en el Excel se mantiene, ¿por qué? Porque ahí es para fines de puntaje adicional y obviamente el alumno que se ha mencionado ha llegado un poco después de otros alumnos y tengo que, siendo justo, tengo que mostrar la diferencia. No es de mucho puntaje, pero de todas maneras es diferencia. Como ya vieron en la primera calificada, hay veces hay décimas, centésimas, ¿no? Por cuestión de una no respuesta, porque recuerden que se llama 6 hasta 9 veces. Entonces, el que uno no responda una de las 8 o la 9 varía ligeramente en sentencia, pero igual se tiene que mantener porque esa es la parte de la justicia, ¿no? Alguien ha llegado antes que ese alumno, entonces obviamente tiene mayor opción de puntaje, pero a todos y se le ayuda, solo que a uno menos ayuda, a otro más ayuda, pero a ninguno se le quita puntaje por, digamos, no asistir o llegar tarde. Entonces, esa es la aplicación. En el Excel se mantiene, pero ya está bien, al menos ya está justificado. Ya no, uno no tiene por qué pensar más de la persona porque está justificado. Ya está bien, gracias, profesor. Bueno, entonces ya tengo el 25% ganado arriba, ya tengo el 70% por el análisis que usted ve en los subcasos, son análisis, ya viene la respuesta, el último 5%. ¿Cómo debo responder? Respuesta. Aquí me viene la respuesta. La función crece. La función crece en el intervalo, y ahí usted pone el intervalo, o en este caso, o ponemos cuando, así mejor. Entonces, esta es una clase en vivo. Entonces, la función crece y ahí pongo, cuando se cumple esto. Ahí está. Lo voy a poner mejor en la parte de abajo.
Y la función decrece en este caso. Entonces ahí está. Así se tiene que responder a la pregunta. Entonces ahí ya se tiene acceso al puntaje completo. O sea, hay un orden, teoría, procedimiento, donde está la parte analítica y las justificaciones que deben hacerse para cada situación y la respuesta. Para cada pregunta siempre hay una respuesta. Inclusive, si la pregunta está mal planteada, si la pregunta está mal planteada, ¿cuál es la respuesta? Pregunta mal planteada. Usted no puede quedarse que no sale, que no se sabe, así no puede responder. Si usted está en un trabajo de la carrera, digamos, y usted responde así, entonces, ¿qué el jefe o el que le contactó, qué va a hacer? Obviamente lo va a sacar, ¿no?, de la empresa, porque así no se responde. Siempre se responde lo que uno ha sido contratado. Por ejemplo, hacer este sistema logístico, usted tiene que hacerlo. Usted no puede decir, señor, me falta un programa para hacerlo. O sea, usted no puede responder así. Usted tiene que hacer el programa logístico porque así, para eso fue contratado, digamos. Y tiene que hacer todo lo que esté de su parte para que tenga el programa logístico. Aunque funcione bien o mal, la cosa es que está el programa logístico. Entonces, igual, si en la pregunta dice averiguar si es función creciente o decreciente, entonces usted tiene que decir cuándo es creciente y cuánto es decreciente. Entonces, esa es la forma como se hace el análisis de una pregunta que es fácil, como mencioné al comienzo, pero el objetivo es que usted aprenda la forma correcta de desarrollar. En la prueba puede cambiar otra función de repente más compleja, no va a cambiar el procedimiento, lo que va a cambiar es el tiempo de respuesta. Aquí de repente se demora 3 minutos. De repente, en otra prueba usted se demora de repente 10 minutos, pero el procedimiento es la misma. Es el mismo procedimiento, solo que se demora más porque la función es más difícil. Pero lo que se califica, como dijimos, es el procedimiento, no tanto la respuesta como porque vale solamente 5%. 70% vale el procedimiento, está bien, aunque se equivoque digamos, en la respuesta por razones diversas, ya tiene el procedimiento, es decir, usted está indicando que sabe la teoría, que sabe cómo encontrar la respuesta, solo que por cuestión de tiempo o de repente por nerviosismo se equivoca en el procedimiento. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, no lo puede hacer la máquina, solo lo hace el ser humano, porque el ser humano usa criterios racionales. La máquina usa un conjunto de alternativas y va descartando, pero no está razonando. Es un caso, el caso palpable es el ajedrez, ¿no? El ajedrez. Ahora, segundo ejemplo, ahora con la función f de x igual a menos x al cubo. Nuevamente, la teoría está arriba, hipótesis está, hipótesis, reemplazo, hago la resta, uso el álgebra, factorizaciones, productos notables, y llevo esta expresión. Y ahora analizo qué pasa con esta expresión en hipótesis. Como A es menor que B, obviamente B menos A mayor que 0. Entonces, este es mayor que 0. Ahí está, ¿no? Mayor que 0. El segundo se puede completar cuadrados y le sale
A más B medio al cuadrado más 3B cuadrado cuarta. Como es la suma de dos cuadráticos, utilizo números reales y la suma de dos cuadráticos es positivo. Pero positivo por positivo es positivo. Acá. Es positivo. Y cuando es positivo la recta, o sea, será decreciente. Ahora, pero usted puede decir, pero esto puede ser cero. ¿En qué caso puede ser cero? Cuando B vale cero. Y si B vale cero, entonces A debe ser cero. Pero si A y B valen ceros, entonces la hipótesis no se cumple porque sería cero menor que cero. Por lo tanto, esto nunca es cero. Para mi hipótesis, esto nunca es cero. Es positivo. Y esto es mayor que cero. Por eso que, porque ¿qué pasaría si se fuera cero? Sería mayor o igual que cero. Si fuera mayor o igual que cero, entonces no decrece, lo cual no quiere decir que sea creciente, como ya vimos. Pero el cero nunca se da porque se incumple la hipótesis A menor que B. Entonces, aquí pongo la hipótesis concluyente. La respuesta es decreciente. Entonces, pongo aquí respuesta, la función decrece. Aquí sí pongo en forma concluyente porque aquí no hay intervalos. La función siempre decrece. Respuesta. Entonces, en este caso, la función es decreciente. No se refiere la función decrece, sino la función es decreciente, porque es concluyente. No hay opción de que crezca en un caso.
Profesor, está silenciado. Entonces, la segunda clase de funciones son las funciones inyectivas, subyectivas y biyectivas. Decimos que f es una función inyectiva si verifica esta propiedad matemática. Para toda x1, x2 que pertenece al dominio de la función, si se cumple la hipótesis x1 distinto de x2, entonces en la imagen también debe seguir esa distinción. Es decir, f de x1 también debe ser distinto de x2. ¿Dónde se aplica en la vida real? Por ejemplo, cuando uno quiere construir diccionarios de base de datos, toda base de datos tiene diccionario, porque usted llena información por un formulario, por una hoja, y la máquina no es como el ser humano. Él tiene que tener un compilador donde ahí está el diccionario de la base de datos que explica lo que significa cada símbolo, cada campo que significa, su extensión, su longitud, su característica. Eso se llama diccionario. Y cuando usted construye base de datos, cuando haga proyectos de ingeniería de sistema o industrial, dentro del programa se tiene que construir el diccionario de ese proyecto. Como decir el glosario, como se dice los símbolos, pero en ingeniería se llama diccionario. Entonces, cuando yo tengo un diccionario y yo veo nombres distintos, en forma automática, si es que el proyecto está bien diseñado, el programa debe concluir que al ser nombres distintos, son personas distintas. Aunque ya sabemos que en la vida real que hay homónimos. ¿Sí? Yo tengo que en el diccionario explicar lo que es el homónimo, para que la máquina no se equivoque. Usted va con su tarjeta o va con su DNI o le dicen en forma verbal su apellido, usted da su apellido y la persona que lo está recibiendo diga, esta persona es amigo del gerente, entonces pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasaría si el guardián, el guachimán, es nuevo, no conoce a la persona, pero sí recuerda el apellido y el nombre? Y dice, me llamo tal. Entonces él busca el nombre y lo deja pasar, y de repente no es la persona amiga del gerente, sino es un homónimo. Entonces se puede equivocar, puede generar problemas, de repente es un delincuente, es un extorsionador, muchas cosas, y de repente lo puede matar al gerente. Pero ¿quién es el culpable? El guardián, el guachimán que lo dejó pasar. Entonces, por eso que en el diccionario está explicado todos los detalles de la base de datos que corresponde a un proyecto, sea de ingeniería de sistema industrial, sistema logístico, sistema ilimitado, cualquier tipo de sistemas. Entonces, estas clases de funciones sirven para eso, porque después a estas funciones le llaman función 1-1. Usted lo habrá escuchado en el colegio de academia. La función inyectiva es la función 1-1 o la función univalente. Es decir, tengo un nombre, es una sola persona. Una sola persona tiene su respectivo nombre único. O tengo una huella digital, es una persona. Una sola persona, una sola huella digital. O como dijimos anteriormente, ¿no? Un solo carnet universitario debe ser una sola persona. Ese carnet representa a una sola persona. Entonces, esa es univalencia. Ahora, pero esta definición que está en la parte azul es muy, digamos, no es tan fácil de aplicar en matemáticas. Es más fácil aplicar su equivalencia lógica. ¿Eso qué significa? P implica Q es equivalente a qué? A no Q implica P. A no Q implica no P. Ahí está. Entonces, ahí está la equivalencia lógica, ¿no? P implica Q es equivalente a no Q implica no P.
traducido a este tema sería f de x1 igual a fx2. Implica x1 igual a x2. Entonces he aplicado la equivalencia lógica porque se supone que esto es P, esto es Q. Entonces no Q sería fx1 igual a fx2. Y no P sería x1 igual a x2. O sea, la negación de la lógica, ¿no? Entonces, la segunda definición está aquí, en color rojo. Es la que se usa para la demostración si una función es inyectiva. Ahora, observen que en la implicación, en la equivalencia, se ha agregado un símbolo, que es este símbolo. El signo de admiración, que muchas veces usted lo ha visto como factorial. Para este curso, ese signo de admiración, ¿qué significa? Significa únicamente. Es decir, cuando fx1 es igual que fx2, entonces x1 debe ser igual a x2 únicamente. O sea, no debe aparecer otras expresiones matemáticas complementarias. Si apareciesen otras expresiones matemáticas complementarias como ecuaciones y inecuaciones, estas deben ser descartadas. ¿Pero cómo se descartan? Demostrando que esos complementos son falsas. Para la hipótesis que estamos planteando, deben ser falsas. Si no se puede demostrar que esas expresiones no sean falsas, entonces puede deberse a dos razones. No se puede demostrar que son falsas porque de repente me falta habilidad para manejar ecuaciones. O de repente lo que es supuesto es falso. Es decir, no es verdad que fx1 es igual a fx2, sino que son distintos. Entonces, son las posibles dos razones por lo cual uno podría no descartar lo que me ha salido con. Además, en ese caso sería, la función sería no, si el error fuera por error humano, es decir, falta de habilidad para manejar ecuaciones, entonces ese es error humano, hay que seguir practicando hasta que seamos más hábiles. Pero si no es error humano, sino que en realidad no se puede demostrar, eso significa entonces que la función es no inyectiva. Entonces, esa es la definición de función inyectiva. Ejemplos correspondientes para entender la teoría y para explicar el procedimiento que debe seguirse. Siempre funciones no muy complicadas para entender la teoría y para explicar el procedimiento que se debe seguir usualmente en problemas de este tipo, funciones inyectivas. Dice, verificar si las funciones f y g, ahí en pantalla, son inyectivas o no. Entonces, procedimiento 70%, ahí está. fx1 igual a fx2 es la hipótesis. Es decir, 3x1 cuadrado igual que 3x2 cuadrado. Nuevamente, tengo una ecuación. Recuerden que todo tengo que pasarlo al lado izquierdo para que haya menos errores. Entonces, ahí está bien. Primero, simplifico el 3. El 3 sí se puede simplificar. Sí se puede simplificar los números, pero no las letras, como ya mencionamos en las clases pasadas. Porque eliminar o simplificar letras puede implicar que estemos quitando solución a la ecuación o estemos agregando solución a la ecuación. Solo se puede quitar números, o sea, coeficientes, sin problemas. No exponente, por ejemplo, no se puede sacar raíz cuadrada. A veces funciona, pero hay problemas en los cuales no funciona.
Y en las prácticas vienen preguntas que justamente no funcionan. ¿Por qué? Porque como sabemos que el alumno a veces es rebelde y no va a hacer caso, entonces le planteamos preguntas donde el alumno va a simplificar y va a eliminar soluciones sin que se dé cuenta. Entonces no va a tener acceso a los 4 puntos porque el alumno hizo el proceso equivocado. Entonces, el 3 sí se puede eliminar, porque es un número, pero no las letras. En el caso de letras, ¿qué tengo que hacer? Pasar todo al lado izquierdo o todo al lado derecho, cualquiera. Yo he pasado al lado izquierdo y me salió esta expresión. Ahora, en la parte izquierda, ahí es donde uso álgebra. Todo lo que usted recuerde de álgebra. Factorización, productos notables, simplificaciones, ya, ahí está bien. Y me sale esta expresión. Ahora, cuando una multiplicación vale 0, cuando vale 0 cada factor. En otras palabras, cuando x1 es igual que x2 o x1 sea distinto de x2. Como ven, me han salido 2 respuestas. Ahora, usted dirá, 2 respuestas, entonces no es inyectiva. Sí, es verdad, no es inyectiva. Pero la respuesta correcta no es decir, no es inyectiva. Porque a usted le están preguntando si es inyectiva. Acá dice verificar si son inyectivas o no. Entonces, aquí está la palabra inyectiva. Si hubiera sido la pregunta, verificar si son inyectivas o no inyectivas, entonces ambas preguntas tienen la misma categoría. Siempre las preguntas que tienen el nombre propio es la prioridad. O sea, lo que le están preguntando es verificar si es inyectiva nada más. Pero se pone o no, porque a veces sale no inyectiva. Pero la pregunta principal es verificar si las funciones f y g son inyectivas. Obviamente, se pone signo de interrogación y si sale no inyectiva, usted responderá no inyectiva. Pero la pregunta conmigo central es son inyectivas. Repito, y se le pone o no solamente porque puede ser que se haga respuesta falsa, ¿no? O mejor así, miren, decir si es verdadero o falso si las funciones f y g son inyectivas. Entonces usted pone verdadero si sale inyectiva, falso si sale no inyectiva, pero usted está respondiendo a la pregunta de inyectividad, no a la pregunta de no inyectividad, porque si dice verificar o decir verdadero o falso, si las preguntas, si las funciones f y g son no inyectivas, entonces usted pone verdadero si es no inyectiva, pondrá falso si es inyectiva, pero está respondiendo a la pregunta de no inyectividad, porque ahí está el nombre no o sí inyectividad. Entonces, por eso es que la respuesta no está mal, es no inyectiva, pero usted tiene que responder si la función es inyectiva. En otras palabras, igual que arriba. Si a la pregunta le agregamos la condición de c intervalo 0, infinito, ahora sí sería inyectiva, ¿no? Porque en el intervalo 0 e infinito, es decir, cuando x es positivo, esto es imposible. Porque eso que me está indicando, de que x1 y x2 son de signo contrarios, pero si el dominio es todos los positivos, entonces no hay opción de signo contrarios, excepto cuando vale 0. Es decir, cuando 0 vale menos 0. Pero 0 vale 0 igual a menos 0 ya está contemplado en el caso azul. De manera que si yo lo elimino, no pasa nada porque ya el azul involucra al caso de la igualdad 0 igual a menos 0. Entonces, ¿cómo se responde? En realidad, se dice, la función no es inyectiva, pero se vuelve inyectiva en este intervalo. ¿Eso qué significa? Que cuando usted es contratado en una empresa, en algún negocio para hacer algún problema de la empresa,
usted no puede responder al gerente que lo contrató. Señor, su función utilidad, digamos, es la función utilidad de la empresa, es decreciente. Entonces, el gerente obviamente no va a tomar bien la respuesta porque él espera que la función utilidad de su empresa sea creciente. Cuando es creciente, quiere decir que va a ganar más. Entonces, usted tiene que responderle así. Señor gerente o señor dueño de la empresa el que le ha contratado, la utilidad le hemos analizado y sale decreciente, pero si usted hace esta cosa, se vuelve creciente. Es decir, usted le da alternativa de mejorar su empresa para que usted siga siendo contratado, porque si la utilidad es negativa, no va a tener ganancia y de repente no puede pagar el sueldo. Entonces usted tiene que decir así, ¿no? Señor, su utilidad, así con la política que usted está llevando, con su política de mantenimiento, de marketing, de publicidad que está llevando, o sea, esa es la hipótesis, ¿no? Su utilidad es decreciente. Pero si usted hace esto, hace lo otro, va a crecer su utilidad. Entonces el gerente va a decir que bueno, porque no se contenta con decir la parte negativa, sino que da alternativa para que se vuelva positiva. Entonces el gerente va a seguir sus consejos y va a tener utilidad positiva y obviamente usted va a seguir siendo contratado. Entonces, ¿eso qué significa en matemáticas? Decir, la función es no inyectiva, pero en este intervalo sí es inyectiva. Ese intervalo puede ser chiquito, puede ser grande. Al más grande de los intervalos donde la función es inyectiva, se le llama dominio maximal o intervalo maximal. Entonces, es el máximo dominio de la función en la cual se cumple una cierta propiedad. En este caso, la propiedad de la inyectividad. Entonces, estamos diciendo, la pregunta es fácil, pero estamos explicando más o menos cómo se responde, porque usualmente en la pregunta dice, analizar la inyectividad de la siguiente función. En caso negativo, o sea, si no es inyectiva, indicar el dominio maximal donde sí sea inyectiva. Entonces, la pregunta le está obligando por el puntaje a que usted haga así. Pero si no le preguntase eso, usted debe responder así. O sea, aún cuando no le pregunta el dominio maximal para que sí lo sea, usted tiene que responder así. Entonces, recuerden que estamos formando disciplina. No es solamente matemática, es disciplina para que en los cursos de ingeniería ya de proyectos ya usted sepa cómo responder, porque ahí el profesor le va a exigir, ¿no? No le va a dar la teoría de cómo responder, sino que le va a indicar y le va a calificar en función de eso que está respondiendo. Entonces, ese es el ejemplo de la pregunta de función f, igual con la función g. Igual, teoría, y está arriba, teoría, procedimiento, luego propiedades algebraicas, factorizo y llego a esta expresión. Entonces, esto vale 0, ¿en qué caso? Cuando a vale b y cuando el segundo paréntesis completado cuadrados sale 0. Entonces, como me salen dos alternativas, uno diría, no es inyectiva, igual que arriba. Pero en este caso, sí es inyectiva porque esto nunca es verdad. Debido a que esto vale 0 cuando b vale 0. Y si b vale 0, a valdría 0. Es decir, a es igual a b. Pero a es igual a c ya está en la parte azul. Es decir, si yo descarto la parte roja, no estoy quitando solución al problema, porque ya la solución que he quitado, por descartarlo, ya está dentro de la parte azul. Entonces, esto lo puedo descartar. Entonces, ocurre la única igualdad A igual a B. Por lo tanto, se dice que G es inyectiva. Aquí sí, ¿no?
G es inyectiva. ¿Ya no tienes tarea? Ya. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, esa viene siendo el ejemplo que explique la función inyectiva, y lo importante es la explicación del procedimiento que uno debe seguir. Si viene varias preguntas de inyectividad, al menos se le va a exigir en una de las preguntas que sea detallado. En la otra pregunta sobre el mismo tema, de repente ya no se le exige detalle. ¿Por qué? Porque ya usted demostró en una de las preguntas que sí sabe la teoría, que sí sabe el procedimiento y sabe la respuesta. Entonces, solamente que en la segunda pregunta, por cuestión de ahorro de tiempo, no lo va a hacer. Pero eso si viene dos preguntas del mismo tema, o sea, inyectividad. Pero si viene una inyectividad y viene de otro tema, ahí sí, en el otro tema también tiene que ser con detalles. Nota, toda función monótona es inyectiva. Y una función es inyectiva si, solo si, toda recta horizontal la intersecta en a lo más un punto. La función es inyectiva, tiene propiedades geométricas, así también como la función en sí, ¿no? Una relación es una función cuando toda recta vertical cruza a la gráfica de la relación en a lo más un punto. Cuando eso ocurre geométricamente, entonces la relación se llama función. Esa es la definición geométrica de la función que no hemos visto solamente con matemática, pero ahora que mencionamos aquí en la nota 2 la parte geométrica de la inyectividad, entonces recordamos la parte geométrica de la función, recuerden, porque a veces vienen preguntas en el parcial en la forma geométrica. Una relación es una función si toda recta vertical cruza a la gráfica de la relación en a lo más un punto. Puede ser 0 punto o puede ser un punto, pero no puede ser más de un punto. Cuando eso ocurre, entonces la relación se llama función. Ahora, aprovechando eso, la nota 2. Una función es inyectiva si toda recta horizontal intersecta a la gráfica de la función f en a lo más un punto. Cuando eso ocurre, entonces es una función inyectiva. Obviamente, además ya tenía que haber probado que toda recta vertical cruza en a lo más un punto a la gráfica de f para que sea función, y después recta horizontal para que además sea inyectiva. Entonces, función inyectiva. Recta vertical en a lo más un punto y recta horizontal en a lo más un punto. Entonces, función inyectiva. Esa es la, digamos, definición geométrica de la inyectividad. Ahora, asimismo, f es una función suryectiva si para toda x1 y x2 que se encuentre en el dominio de la función, el rango de la función debe ser igual al conjunto B. Y usted dirá, ¿pero quién es el conjunto B? El conjunto B debe ser parte de la pregunta. Porque si no, yo no puedo comparar. Yo puedo encontrar el rango, sí puedo encontrar el rango. Pero ¿cómo lo voy a comparar con el conjunto B si el conjunto B no tengo? No. Dentro de la pregunta viene el conjunto B. Lo que yo tengo que encontrar es el rango nada más. Encontrar el rango, lo comparo con el conjunto B, que es dato del problema, y ahí ya puedo decir si es subjetivo o no. Por eso, dice aquí, si no tenemos información del conjunto B, porque a veces digitamos mal y nos falta poner el conjunto B por error de digitación. Entonces, si no tenemos el conjunto B, se asume que F es subjetiva. Entonces, usted no puede decir, profesor, a la pregunta 2A le falta el conjunto B. ¿Cómo voy a probar que es subjetiva si no tengo el conjunto B?
usted no tiene que hacer ninguna observación, salvo la parte matemática, digamos que esté mal matemáticamente hablando. Usted no puede decir, profesor, le falta el conjunto B, sino cómo pruebo que es subyectiva. No, usted sigue haciendo su pregunta y al final pone, se asume que la función es subyectiva porque no hay conjunto B. Entonces, ya tengo el puntaje completo porque ha respondido bien. Aún cuando puede haber error de digitación, pero los errores de digitación que no son graves, aún así se puede responder. Es más, aún esté mal planteado la pregunta, usted, si desea, no pregunte nada al profesor que le está vigilando. Usted no diga, profesor, la pregunta 1C está mal planteada. No, usted puede no preguntar, salvo que alguien, digamos, cometa el error de preguntar y el profesor lo corrija. Ahora sí, pues ya con la corrección se corrige, ¿no? Se corrige o se evalúa. Pero si nadie pregunta y todos responden en su hoja, pregunta mal planteada, entonces el profesor está obligado a poner los 4 puntos. ¿Por qué? Porque es verdad, la pregunta está mal planteada. Y si usted la ha puesto como respuesta es porque usted se dio cuenta. Ahora que el profesor o el coordinador se dé o no se dé, es un problema de la docencia, pero no es un problema del alumnado. Entonces, ya depende de cada uno. Si usted quiere hacer la corrección, haga la corrección para que se corrija para todos los salones y se evalúe con la corrección. O si usted quiere, se mantiene en silencio y responde correctamente lo que observó y que no publicó o que no hizo público o que no le dijo al profesor vigilante para que haga la corrección. Y usted puede exigir su puntaje porque usted se dio cuenta del error y respondió con ese error. Ya depende de cada uno. Entonces, si no tenemos información del conjunto B, se asume entonces que es subyectiva. En matemáticas, la palabra subyectiva también significa sobreyectiva. Así que si usted ve en los libros, la palabra sobreyectiva es lo mismo que subyectiva. Entonces ahí está. Y finalmente, decimos que f es una función biyectiva si es inyectiva y subyectiva a la vez. Es decir, si se cumple esta propiedad matemática. Y esta función biyectiva es muy importante porque esta función biyectiva va a dar lugar a una función especial llamada función inversa. Entonces, ahí está, con eso se completa el segundo grupo de función especial, inyectiva, subyectiva y biyectiva. Y luego ya vienen los ejemplos correspondientes a biyectividad. No os he hecho ejemplos de subyectividad porque como la biyectividad incluye a la subyectividad, entonces mejor hacemos preguntas de biyectiva para que a la vez hagamos inyectiva y subyectiva. Primero hacemos ejemplo con pares ordenados, para que sepa cómo responder con pares ordenados. Entonces, como me piden analizar la biyectividad, entonces primero comienzo con inyectividad, siempre con su teoría para obtener 25% del puntaje. Entonces, hipótesis f de A igual a f de B. Es decir, las imágenes iguales implican la igualdad de las preimágenes. Ahora, observen en la pregunta, observen. Imágenes. 2, 5, 4, 9. Tengo 4 imágenes totalmente distintas, ¿sí o no? Entonces, aquí sustento, entonces aquí vamos a sustentar. Como es una función dada por extensión de pares ordenados, vamos a ver cómo se responde ante esta situación. Observamos
observamos que las 4 imágenes de la función son distintas. Entonces la hipótesis es falsa. Entonces, la hipótesis es falsa. Y si la hipótesis es falsa, entonces la definición de la inyectividad es verdadera, porque recuerden que es hipótesis falso, según lógica, falso implica Q, no importa cuánto valga Q, sale verdadero. Entonces quiere decir que observamos que la función entonces es inyectiva. La función es inyectiva. Segunda. Entonces aquí concluimos aquí ponemos por tanto, ese es el símbolo de por tanto, 3 puntos, por tanto, F es inyectivo. Ahora vamos a la parte de subjetividad. Rango de F es igual a B. Entonces, F es subjetiva. ¿Por qué? Porque el conjunto B no es dato del ejemplo. Observen que estamos todos justificando. No se pone solamente es subjetiva, sino hay que justificar. ¿Por qué? Porque el conjunto B no es dato del ejemplo. Entonces estamos justificando, demostrando que sabemos la teoría. Finalmente, como es inyectiva y subjetiva a la vez, entonces es biyectiva. Entonces, lo más importante no es si la respuesta, sino el procedimiento, cómo estamos justificando. La inyectividad está justificado. La subjetividad está justificado. La biyectividad está justificado. Entonces, todo debe ser, como ya mencionamos, justificado. Ejemplo 2, ya con una función. Ahí está. La función. Nuevamente, inyectividad, teoría, procedimiento. Y me sale verdadero. Ahí está la hipótesis verdadera y la tesis que hay que demostrar. Por demostrar. Ahí está demostrado y me sale no inyectiva, porque no podemos descartar la otra igualdad, que es el A más B igual a 4. Pero como dijimos, no se puede quedar así la respuesta. Usted tiene que decir, pero ¿en qué caso sí es inyectiva? Entonces, encontramos el dominio maximal para que F sea inyectiva. Y me sale, pues, el intervalo 2 más infinito. También puede ser, dicen, el menos infinito 2. Entonces, no basta decir no es inyectiva, sino, pero en este intervalo sí es inyectiva. Y el intervalo maximal.
Entonces ahí está la explicación. Entonces, respuesta, la función no es inyectiva, pero en este intervalo de dominio maximal sí es inyectiva. Luego, la subyectividad, otra vez, como no hay conjunto B, entonces es subyectiva. Y la parte C, biyectividad. Como F no es inyectiva, entonces no es biyectiva, pero ahí no me debo quedar, excepto en el intervalo maximal, donde ahí sería biyectiva. ¿Por qué es importante? Porque la biyectividad va a sustentar la existencia de la inversa, de la función inversa. Y la función inversa es muy útil en ingeniería. A veces tenemos la distancia que recorre un móvil o un proyecto en el tiempo. Y muchas veces el gerente le va a preguntar en qué tiempo voy a completar mi proyecto. Es decir, despejar T en función de la otra variable. Entonces, despejar T en función de otra variable es hallar la inversa, pero hay que garantizar que esa inversa se pueda hallar. Entonces, eso tiene que ver con la palabra biyectiva, que lo vamos a ver después todavía en el caso de inversa. Profesor, Ejemplo, una consulta. sí, Entonces, siempre cuando encontremos que una función no es inyectiva, tenemos que necesariamente luego definir un dominio maximal, ¿cierto? así es. Ya, Debe poner el dominio maximal. gracias. Repito, a veces el profesor o la pregunta mismo le obliga. Le dice, ¿no? En caso es falso, define el dominio maximal para que así lo sea. O sea, a veces la pregunta le obliga, pero a veces la pregunta no le obliga porque se supone que eso es lo que uno debe responder en forma natural. O sea, responder con el dominio maximal. Pero a veces la pregunta no le obliga, pero usted tiene que hacerlo. Por eso que en la clase le estamos diciendo, usualmente, como el alumno a veces es rebelde, no hace el dominio maximal. Entonces, mejor le vamos a obligar al alumno que encuentre el dominio maximal. Lo obligamos. ¿Y cómo lo obligamos? Preguntándole en el problema. Pero después, digamos, esa es la práctica 2. En la práctica 3 viene una pregunta similar, pero sin la obligación del dominio maximal, para ver si el alumno aprendió la lección de que en la práctica 2 le obligamos, y en el parcial ya no lo obligo, a ver si lo hace, para ver si sigue o no sigue la indicación del docente en clase. Y a veces el alumno en el parcial no lo hace. Entonces sus 4 puntos se cometen en 3 puntos. ¿Por qué? Porque no hizo el número maximal cuando en la práctica le obligamos para que lo hagan. Y en el parcial no lo obligamos para ver si es obediente o no a la teoría. Básicamente así. Así hay que tener cuidado en la práctica 2, donde viene este tema, y también en el parcial, donde también viene el mismo tema, para ver si el alumno sigue o no las indicaciones dadas en las clases teóricas, ¿no? Teóricas. Ahora, en el ejemplo 3, que lo vamos a ver el día de mañana, ya es un ejemplo donde me dan la función y el conjunto B. Entonces, observen, 3 tipos de ejemplos para enseñanza, ¿no? Y en el ejemplo 3, ahora sí va a haber el conjunto B. Pero eso ya lo vamos a ver el día de mañana porque como han visto, a veces hay problemas con el Zoom porque hay que preparar el salón, a veces hay problemas técnicos porque estamos fuera de la universidad y estamos usando, digamos, parte técnica de la universidad, entonces a veces hay problemas. Entonces hay que preparar el Zoom del siguiente curso, que va a empezar dentro de 7 minutos, y con los retrasos que siempre ha habido, digamos, hasta las 10 y 10 y 15, entonces vamos a acabar esta clase rápidamente, tomando la asistencia debida. En la medida que usted responda a la llamada de asistencia, ya tiene libertad para salir a su próximo curso, y si sale lo más rápido posible, mejor, porque eso hace más fácil la implementación del siguiente Zoom para el siguiente curso. Vamos atento a la llamada de asistencia y sobre todo al chat, si que van a responder por el chat.
Bueno, recién creo que ha respondido. En el chat. A ver, vamos a ver, me parece que hay un problema con internet, ¿no? Aquí, ya de nuevo, entonces, Apolinario, Apolinario presente. Azorza, Azorza presente. Aucacusi, Aucacusi presente. Auquipuma, Aukipuma Quispe presente. Ayala, Barrera, Barrera presente, profesor. Profesor Ayala presente. bueno, Ancajima acaba de responder, Alcántara, Alcántara Álvarez, presente. Álvarez presente. Profesor, sí, no me ha puesto mi asistencia, soy Ayala. sí, recién voy a poner Ayala, Presente, presente. Berrospi, Berrospi presente. Bonifacio, Bonifacio presente. llegó tu Bonifacio, llegó, vamos a ver aquí, voy a poner así, Calderón, Calderón presente. Canchanya, Profesor, no lo escuchamos. Puede que sea por su internet.
Ahora sí, Capillo. Capillo. Capillo presente. Vamos a ver, aquí sí hay problema de... Ahí vamos a checar a ver. Aquí, Carvajal. Carvajal presente. Cayetano presente. Chente presente. Chávez presente. Chuan presente, Chuan presente. Chumpen presente. Chuquitaque presente. Cortijo presente. Presente, profesor. García presente, profesor. García Pérez presente, profesor. Giraldo presente. Gonzalo presente, profesor. Juan Choque presente. Juan Ventura presente. Profesor, profesor, disculpe, Flores presente, se me cortó la transmisión. Flores Sánchez.